Bienvenidos, criaturas de la noche. Hoy les contaré la historia de un hombre que parecía inofensivo, pero que escondía un infierno en su interior. Su nombre, Albert Fish. A simple vista, era solo un anciano débil y frágil, con mirada apagada. Albert Fish nació en 1870, en Washington, D.C. Creció en una familia marcada por la enfermedad mental. Varios de sus parientes habían sido diagnosticados con psicosis y manías, pero él siempre trató de mantener una fachada normal. Pero detrás de esa fachada, se ocultaba una de las mentes más perturbadoras que el mundo haya conocido. Su historia comienza en la pobreza. Desde joven, Albert creció en calles oscuras, marcado por el hambre y la soledad. Cuando su familia ya no pudo cuidarlo, fue enviado a un orfanato. Allí, en lugar de refugio, encontró golpes y humillaciones. Los demás niños lloraban, pero Albert sonreía. El dolor se convirtió en su consuelo. La fe cristiana le fue impuesta, pero para él, la cruz jamás representó redención, sino sufrimiento. Con el tiempo, ese niño se convirtió en adulto. Para el mundo, era un abuelo cualquiera, pero dentro de él, seguía vivo el monstruo. Se casó y tuvo 6 hijos. Aunque mantenía un hogar, jamás dejó atrás sus obsesiones. Empezó a frecuentar prostíbulos donde pedía ser azotado. Y él mismo castigaba a otros, buscando recrear lo aprendido de niño. Sus vecinos lo conocían como un hombre amable, siempre cortés. Nadie sospechaba lo que ocultaba. En casa aparentaba normalidad. Un padre común, rodeado de sus hijos. Compartía cenas familiares. Pero mientras todos comían, en su mente bullían pensamientos que jamás debieron existir. En secreto, guardaba una maleta con objetos extraños. Herramientas que no eran de trabajo, sino de obsesión. Buscaba el dolor incluso en sí mismo. Agujas, símbolos y rituales macabros formaban parte de su retorcida obsesión. Se castigaba con un cinturón, convencido de que el sufrimiento era la única forma de expiación. Pero sus secretos no se limitaron al dolor físico. Fish escribió cartas detallando sus fantasías, muchas dirigidas a mujeres que encontraba en anuncios de periódico. En ellas describía con frialdad cómo pensaba secuestrar y torturar. En sus cartas escribió sus fantasías más oscuras. Confesiones que más tarde lo condenarían. Fue entonces cuando apareció en la vida de la familia Wood. Se presentó como un anciano amable, ofreciendo trabajo y promesas de ayuda. Fue en 1928 con el alias de Frank Howard. Fingía ser un anciano rico en busca de ayuda para su granja. La familia, en apuros económicos, creyó en él. Los padres lo recibieron confiados. Él hablaba con calma, como un buen hombre. En realidad, ya había planeado un crimen. Primero pensó en llevarse al hijo mayor, Edward. Pero al conocer a Grace, cambió de idea. La niña se convirtió en su nueva víctima. Con ternura engañó a Grace Wood, una niña de 10 años. Le prometió llevarla a una fiesta. Los padres, sin imaginar el destino que aguardaba, la dejaron marchar. La puerta se cerró tras ella. Y nunca volvió. Esa noche, una silla quedó vacía en la mesa de los Wood. El silencio anunciaba que Grace jamás regresaría. Años después, una carta escrita por el propio Fish reveló la verdad. En 1934, Fish, en su necesidad de presumir sus crímenes, escribió con lujo de detalles lo que le hizo a Grace. Esa confesión, aunque macabra, fue la prueba que permitió atraparlo. Fish describió cómo llevó a Grace con la excusa de la fiesta. Confesó que no había ninguna fiesta, la había llevado a una casa abandonada. Contó cómo la privó de la vida y posteriormente la cocinó y comió partes de su cuerpo. Dijo que su motivación era que Grace no sufriría como otros niños, porque, según él, murió rápido. La carta era fría, detallada, y terminaba sin mostrar remordimiento. La policía lo arrestó en 1934. El monstruo finalmente había caído. En su arresto, los médicos hallaron radiografías con 23 agujas clavadas en su pelvis, que él mismo se había insertado. Durante el juicio, parecía un anciano frágil e inofensivo. Pero al leer sus cartas, la sala entera quedó helada. El jurado lo declaró culpable. En 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Y cuentan que en su último instante, sonrió, como si disfrutara del final. Y así termina nuestra historia. El abuelo amable, que escondía un monstruo en su interior. Recuerden, queridos míos, el mal puede estar disfrazado, con la cara más inocente. Hasta la próxima, si es que se atreven a volver.